Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Informe RCR emisión vespertina que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción del espacio está Marilia García y en la dirección técnica Víctor Vejías. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. Iniciamos ya esta ronda informativa. Los 16 niños venezolanos que fueron expulsados de Trinidad y Tobago el pasado domingo ya estarían en camino de regreso a la isla, según lo informó el comisionado de la Secretaría General de la OEA para las crisis de migrantes y refugiados de nuestro país, David Smolansky. El gobierno de la isla debe acatar la sentencia de la Corte Suprema de ese país, actuar según recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y garantizar la protección de los menores y la reunificación con sus familiares, escribió Smolansky en su cuenta de Twitter. El funcionario indicó que los niños arribarían a Trinidad por Los Cedros o Palo Seco en sus redes sociales, que confirmaría el viaje de vuelta de los migrantes venezolanos. Por su parte, el coordinador del Foro Penal Venezolano en Delta Macuro, Orlando Morero, advirtió que algunos de los niños venezolanos que fueron expulsados de Trinidad están en situación delicada de salud y presentaban un cuadro de deshidratación, según el testimonio de los familiares. Estas personas se encuentran en la barra, aquí en Delta Macuro. Los familiares no quieren dar mucha información con respecto a eso porque temen de que de la policía de la Guardia de Maduro los detengan. Entonces, bueno, lo que dijeron, bueno, ellos están en la barra, pero no se barra por estrategia, ¿no? Porque incluso el gobierno trinitario o algún juez en Trinidad y Tobago asumió de que ellos podían ingresar. Eso es la información que se está manejando hasta ahora. Los niños tienen un cuadro de deshidratación bastante importante, agua del río, tienen vómitos y diarrea en este momento. O sea, hay una situación bastante desesperante donde los padres se encuentran prácticamente en espera. Entre tanto, el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó que no hay justificación para el trato que han dado a los niños venezolanos que fueron expulsados de Trinidad y Tobago. El mandatario interino enfatizó que Nicolás Maduro es cómplice de esta situación. No nos cansaremos de alzar la voz por nuestros niños, por nuestra gente, por la dignidad humana y por la necesidad en este momento de salir de una vez por todas esta dictadura cómplice, no solamente de que los venezolanos huyan por falta de oportunidades y por la emergencia humanitaria compleja que ellos crearon, pero además cómplice de tratos crueles e inhumanos a nuestra gente que es tratada de esta manera. Ser votos porque se cumpla la orden del juzgado de que regresen a esos niños con su familia, se resguarde su integridad y el llamado a todos a seguir los ejemplos positivos que sí ha dado la región en salvaguardar a nuestra gente de alguna manera. El comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores, designado por la Asamblea Nacional, Julio Borges, envió una comunicación al canciller de Trinidad y Tobago, Emery Brown, para rechazar la expulsión de 24 venezolanos, incluyendo 16 menores de edad que llegaron a esa isla huyendo de nuestro país. Exigimos una investigación y exhortamos que se garantice la protección internacional, reza el documento. Por su parte, la diputada por Voluntad Popular, Karim Salanova, destacó el silencio del régimen de Nicolás Maduro ante la expulsión de 16 menores desde Trinidad y Tobago de forma irregular y resaltó que proteger a los niños es obligación de todos los estados. Lo que más nos sorprende de esta acción es el silencio que hay de las autoridades competentes para dar. Por eso desde aquí, desde la Asamblea Nacional, nosotros exclamamos y decimos que se debe garantizar
urgentemente los derechos de nuestros niños y adolescentes venezolanos. Se debe realizar acciones inmediatas para proteger a los niños. Es obligación de todos los estados y más cuando firman la Convención de Derechos del Niño. Por su parte, la diputada a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, Gaby Arellano, responsabilizó al gobierno de Trinidad y Tobago de la integridad y la vida de los 16 menores y 9 mujeres venezolanos el pasado domingo. Es necesario que la comunidad internacional no siga contando las muertes de venezolanos en el mundo porque son víctimas de tratos crueles e inhumanos, sentenció la parlamentaria durante su intervención en la sesión del Parlamento realizada este martes. Hoy particularmente traemos a la Cámara las atrocidades a las que se está viendo expuesto el pueblo venezolano que llega a Trinidad y Tobago. Este fin de semana vimos en todos los portales de noticias cómo fueron deportados hermanos venezolanos, familias venezolanas, separando de sus brazos de las madres a esos niños y lanzándolos al mar. Por eso que a la Cámara traigo una solicitud muy concreta. Presidente de este Parlamento, eleve todos sus buenos oficios ante la presidenta de Trinidad y Tobago y su primer ministro, porque ellos son los responsables de la integridad y la vida de esos niños que lanzaron al mar el fin de semana, violando todos los tratados internacionales, violando la Convención de Cartagena que establece los derechos que tiene un refugiado. Son los venezolanos refugiados y así deben ser tratados en todo el hemisferio. Entre tanto, estudiantes venezolanos protestaron este martes ante la Embajada de Trinidad y Tobago en Caracas para expresar su rechazo a la deportación de estos niños. Tenemos memoria y tienen que existir responsables, advirtió al personal trinitario acreditado en Venezuela la secretaria general de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, Lustay Franco. Aquí no puede funcionar, un país que no le responde a las necesidades del país que lo recibe. Ha sido bien ingrato Trinidad y Tobago con Venezuela, que abrió las puertas cuando nosotros estábamos en armonía económica. Y no solamente a Trinidad, sino al mundo entero. Este es un país que recibió a los inmigrantes, ¿vale? Este es un país que recibió con cariño a la gente que venía huyendo de las guerras. Y hoy vienen a maltratar a los nuestros, no se lo aceptamos. No se lo aceptamos. Y en medio de este desbarajuste y este bochinche institucional que vivimos los venezolanos, porque sí es una realidad, queremos decirles algo. Tenemos memoria. Los venezolanos tenemos memoria. Y sí, creemos en la paz, pero la paz tiene una línea delgada entre la justicia y la venganza. No apostamos a la venganza, pero sí a la justicia. En otras informaciones, un nuevo fraude político de cara al 6 de diciembre denunció este martes el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa. Maduro y sus cómplices decidieron no hacer elecciones parlamentarias y por eso designaron un Consejo Nacional Electoral que es la oficina del Partido Socialista de Venezuela, indicó el diputado Juan Pablo Guanipa, quien advirtió además que es la hora de la resistencia en nuestro país. El mismo Maduro lo dijo y eso no podemos olvidarlo, mas nunca participaremos en un proceso electoral si no tenemos la certeza de que lo vamos a ganar. No hay manifestación comparable en materia de irrespeto a la Constitución y a la democracia. Este año, cuando correspondería hacer elecciones para elegir una nueva Asamblea Nacional, la dictadura de Maduro decide no hacerlas y montar esta farsa precedida por la de mayo del 18. Nosotros, que hemos hecho todos los esfuerzos para lograr que la solución a esta crisis pase por elecciones, que hemos estado en República Dominicana, en Oslo, en Barbados, en el Comité de Postulaciones Electorales, donde hasta logramos que se integrara el madurismo, nos hemos topado con la pared de la barbarie, del primitivismo, de la decadencia, de la mentira, de la prostitución de la palabra. Y en el estado Lara, desde la parroquia El Gují, el exalcalde de Barquisimeto y expreso político Alfredo Ramos llamó a los ciudadanos a participar en la consulta popular que promueve la Asamblea Nacional para lograr un cambio político en Venezuela. El dirigente de la Causa R también rechazó las cuestionadas elecciones del 6 de diciembre. Norte, parroquia Cujit, con los vecinos, con dirigentes de los factores democráticos, impulsando la consulta popular
convocada por la Asamblea Nacional y el presidente Juan Guaidó del 7 al 12 de diciembre. Estamos haciendo extensiva una invitación para participar y, por supuesto, para lograr el cambio político en Venezuela. Y rechazando la farsa y el fraude electoral de la dictadura de Nicolás Maduro y su banda delincuente que mantiene una situación de pobreza, de sufrimiento a nuestro pueblo. No al fraude del 6 de diciembre, sí a la consulta del 7 al 12 de diciembre. No. Entre tanto, el canciller de Francia, Jean-Yves Le Drian, en una comparecencia ante el Congreso de su país, afirmó que la situación en Venezuela es muy grave y la democracia se encuentra asfixiada. El ministro de Exteriores francés reiteró que no existen condiciones para la celebración de elecciones libres en Venezuela y recordó que la Unión Europea envió una misión exploradora a Caracas y Nicolás Maduro se negó a conceder garantías para unos comicios transparentes, incluso ante la amenaza de sanciones. El diputado por Voluntad Popular y expreso político Tony Guevara denunció que este martes se cumple un mes de la detención irregular del periodista Roland Carreño y recalcó que con este tipo de acciones represivas el régimen intenta callar a la disidencia en el país. Nosotros solicitamos ante ustedes una profunda investigación del caso porque no es posible que sigan ocurriendo este tipo de asuntos en Venezuela, sobre todo cuando estamos amparados ante nuestra Constitución con respecto al libre tránsito y a la libertad de expresión, porque lo que tratan es de callarnos, lo que tratan es de quebrarnos, y lo digo yo con experiencia propia, que estuve 5 meses, 27 días encerrado, y a esta fecha no sé por qué estuve preso, sencillamente porque al régimen le dio la gana de tratar de quebrarme, y así como mi persona, como el hermano Roland Carreño, muchos presos políticos están en las mazmorras del SEBIN sin ni siquiera saber cuál es la razón por la cual están presos, solamente porque a alguien se les ocurrió X circunstancia, inventarse cualquier chisme o cuento, porque normalmente con eso es lo que trabajan, con chisme o cuentos. En más del panorama informativo tenemos que en Colombia fue detenido el venezolano Jorge Armando Dorante, alias Conejo Zanahoria, solicitado en extradición por Estados Unidos por pertenecer a una organización que se encarga de trasladar cargamentos de cocaína hacia los países del Caribe, según información que maneja la Fiscalía General del vecino país. Dorante fue capturado en una acción conjunta de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico del Ministerio Público Colombiano y la Policía Nacional. En Estados Unidos, el gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, certificó el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales en ese estado. Como lo requiere la ley federal, he firmado el certificado de verificación para la lista de electores a favor de Joe Biden y Kamala Harris, agregó. En noticias económicas, las acciones en Estados Unidos subían este martes y el Dow Jones alcanzó un récord cuando el paso a la transición del presidente electo Joe Biden a la Casa Blanca puso fin a semanas de incertidumbre política. El marcador superó por primera vez los 30.000 puntos, también impulsado por las noticias sobre los avances de las vacunas contra el nuevo coronavirus. Los precios internacionales del petróleo subían con fuerza en horas de la tarde. El WTI ganaba más 4,37% y se ubicaba en $44.94 el barril. El Brent, de referencia en Europa, subía más 3,89% y se cotizaba en $47.85. Los índices bursátiles en Estados Unidos y América Latina cerraban la jornada en positivo. El Dow Jones avanzaba más 1,51%, el S&P 500 más 1,72% y el Nasdaq más 1,40%. El Bovespa subía más 2,20%, el Merval más 5,50% y el S&P BMB más 1,46%. Pasamos ahora a la materia deportiva. En Grandes Ligas, el lanzador derecho Charlie Morton firmó un contrato de 1 año por $15 millones con los Bravos de Atlanta. Se trata del mayor acuerdo alcanzado por un agente libre hasta ahora en el presente invierno. Hasta aquí esta emisión vespertina por el día de hoy. Los esperamos mañana bien temprano para nuestra emisión matutina. Que pasen muy buenas tardes.
Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Muy